El término muerte para el profesional que estudia la tanatología es un término que se constituye por el cese de las funciones vitales del cuerpo. Número 1, esto es la respiración, el ritmo cardíaco, todos los sentidos desaparecen. Tenemos también una serie de reflejos en nuestro cuerpo que también dejan de ser, y principalmente lo que permite que podamos declarar una muerte es que las funciones de nuestro cerebro ya dejen de existir totalmente. Aparte de este proceso biológico y fisiológico, también tenemos que considerar otros elementos que envuelven la definición de muerte. ¿Por qué? Porque el ser humano no solamente es cuerpo, el ser humano también es mente, emoción, espíritu. Así que el proceso de muerte como tal puede comenzar incluso antes desde que nuestros órganos comiencen a fallar. Ejemplo de esto está la muerte social. Tan pronto tenemos declarada una enfermedad terminal o la proximidad de la muerte, este ser humano tan querido y tan especial se puede ver aislado totalmente de la sociedad o puede comenzar a sufrir interrupciones en las relaciones que él consideraba importantes en su vida. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un concepto tal de la muerte que si le impacta la parte sentimental o afectiva, ¿cuál va a ser quizás la reacción principal? Si no es lo suficientemente maduro como para impedir que esa definición lo limite, huir y abandonar a ese ser querido. Esto se ve mucho y no es porque el ser humano tenga maldad en su corazón, es que la muerte del prójimo nos recuerda nuestra propia mortalidad. Así que la muerte es un término que incluye unos efectos colaterales. Va a ir más allá del muerto, porque involucra el impacto que produce en los otros ámbitos sociales y filosóficos de la cultura en la que se esté desarrollando este proceso. La tanatología es un término griego que significa thanatos, muerte, logos, cuerpo organizado de conocimientos. No es hasta la década de los 50 que unos pioneros, tales como Elizabeth Kubler-Ross, comienzan a interesarse por la parte humanitaria, la parte emotiva, la parte sentimental de lo que conlleva morir. Y ella comienza a defender los derechos también de los pacientes moribundos, que al morir fuera de casa, pues muchas veces eran soslayados o enajenados del resto de la población hospitalizada. Así que la década de los 50 es una década de reestructuración, es una década de redefinición de lo que es la tanatología, y hoy día se conoce como aquella profesión que se ocupa de los eventos de muerte, duelo y toda pérdida significativa, atendiendo no solamente al paciente, sino también al familiar y a los profesionales de la salud que se ocupan del caso. La tanatología, por lo tanto, puede tener diferentes vertientes, desde la forense hasta una tanatología psicológica, pedagógica, filosófica, antropológica, sociológica, una tanatología clínica, y aquí en Puerto Rico estamos desarrollando el concepto de tanatología integral desde el año 2000, cuando a través de esta servidora se funda el primer programa de tanatología de base hospitalaria que hubo en Puerto Rico. ¿Por qué tanatología integral? Porque consideramos que no solamente es apropiado y necesario definir la tanatología a través de enseñanzas tradicionales, sino incluir las terapias complementarias dentro de su cuerpo de conocimientos y ejercicios profesionales. ¿Qué quiere decir sanación y qué quiere decir curación en términos de la tanatología? Curación sería la erradicación de la enfermedad, versus sanación
que es esa sensación de bienestar total que puede imperar aún en el último aliento de nuestra existencia. La sanación puede darse a pesar de que la enfermedad no se puede erradicar. Por ejemplo, un pacientito que tenga cáncer, que definitivamente ya a nivel de la medicina tradicional no se puede hacer más nada, a veces tiene mejor humor que el suyo y el mío. A veces es un ser mucho más espiritual que cualquiera de nosotros, porque es un ser sano a pesar de estar enfermo. Así que la tanatología enfatiza mucho la sanación. Y por eso es que aquí en Puerto Rico, por nuestra cultura, por nuestra manera de ser, es bien importante no solamente la consultoría y la educación tradicional, que es quizás por medio de libros, unas clases, una reunión, una consejería. Hay que darle algo más a ese ser integral para que se exprese en todas las dimensiones más que pueda y que culmine su vida con el mayor grado de satisfacción posible. Como mencioné al principio, la muerte es parte de la definición de la existencia. Si no incluimos la muerte, vamos a estar en una negación eterna. Y entonces cada vez que llegue la muerte, ¿qué va a suceder? Que nos vamos a sentir impactados, frustrados, decepcionados de la existencia, cuando en ningún momento a nosotros se nos ha engañado. El engaño lo hemos producido nosotros mismos, queriendo enajenar la muerte de nuestras circunstancias. Tampoco con esto quiero decir que hay que buscar la muerte, ¿verdad? Es dejarla llegar en su manera natural y cuando tenga que suceder. Así que definitivamente la muerte no es que vivamos tampoco todos los días, ¿verdad? Torturándonos con la idea de morir, no. Es estar conscientes de que en algún momento todas estas mayores pérdidas, porque cada día morimos un poquito, lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero ese evento culminante de nuestra existencia va a llegar y qué mejor que cerrarlo con un sello de oro, manifestando nuestro ser en el mayor esplendor posible a través de ciertas estrategias que la tanatología puede enseñar. La tanatología es ciencia, la iglesia es religión, ¿verdad? Así que no están opuestos, no son principios que tengan por qué estar rivalizados, al contrario, se deben querer mucho uno al otro. La tanatología ha venido para apoyar los principios religiosos también de todo el mundo, porque la tanatología no puede asumir una posición específica. Cuando tú estudias tanatología, tú tienes que saber un poquito de cuáles son las cualidades y los principios de las distintas religiones. ¿Por qué? Porque el moribundo te va a pedir lo que su religión le enseñó. Y no es que nosotros vayamos a sustituir al sacerdote, ni al pastor, ni al líder religioso o espiritual. Es que tenemos que estar alerta para que tan pronto la necesidad religiosa o espiritual de ese paciente aflore, nosotros hacer el referido indicado. Por eso es bien interesante estudiar cómo la tanatología se ha ido diversificando, pero hasta dónde y cuándo cada profesional puede ejercer sintiéndose seguro de su práctica. Por eso es que esto es un tema que no es muy fácil que digamos, porque apenas estamos en Puerto Rico echando raíces, y por eso es que se ha creado un proyecto de ley que es el PC 2670, que es con la finalidad de reglamentar la práctica de la tanatología en Puerto Rico.